ir comenzando con la grabación correspondiente y también compartiendo la pantalla donde habíamos quedado prácticamente la anterior sesión, ¿no? Entonces, ya teníamos programado, ¿no? Dentro del AutoCAD, estábamos introduciéndonos a lo que significaba, ¿no? Los contornos que utilizábamos para poder de alguna u otra manera diferenciar, ¿no? Los diferentes entornos de los cuales hace uso el programa para de esta manera optimizar el trabajo, ¿no? En cuanto a los modelos 3D, al AutoCAD clásico o al menú que tenemos en cuanto a la interfaz original del programa, ¿no? Entonces vamos a retornar acá y por cuestiones de cansancio visual, lo que voy a hacer es cambiar al color negro, ¿no? Lo que teníamos. Ya, entonces vamos a cambiar el color al color oscuro. Entonces teníamos hasta acá, lo que teníamos que ir elaborando era prácticamente cada uno de los nombres que tenemos para su correspondiente asignación, ¿no? Del puntaje dentro de lo que va a significar la práctica número 1. ¿No? Entonces, para este efecto, simplemente con el uso de líneas y polilíneas, que son los más usuales y comunes de utilizar dentro de todo lo que viene a ser el AutoCAD, pues teníamos que ir elaborando los nombres respectivos, ¿no? Para que de alguna u otra manera ya podamos ir reconociendo el uso de estos nuestros dos comandos iniciales para poder graficar todo lo que viene a significar los correspondientes planos que posteriormente daremos con el AutoCAD, ¿no? Entonces ahora ingresaremos a otras opciones, ¿no? En las cuales podremos observar la importancia que tienen estos otros comandos, ¿no? A la hora de poder realizar la representación. Entonces podemos empezar graficando un rectángulo, ¿no? Que puede estar por 100, por 50, nuevamente 100, y vamos a sellar prácticamente este polígono. Podemos utilizar la opción zoom, como dijimos, ¿no? Y dentro de la opción zoom, pues podemos utilizar el window, ¿no? Que va a ser por ventana. Entonces vamos a ampliar este sector y es acá donde vamos a trabajar, primero que nada, con lo que corresponde al fillet, ¿no? Entonces podemos realizar un clic acá y posterior a esto nos indica seleccionar el primer objeto, pero previo a esto nos indica si vamos a elegir la polilínea, el radium o alguna otra opción que corresponde, ¿no? Entonces para esto lo que vamos a elegir va a ser el radio, por lo cual vamos a anotar la letra R y vamos a presionar la tecla Enter, ¿no? Entonces acá justamente nos indica el valor que nosotros debemos de asignar a lo que significa el valor del fillet, ¿no? En este caso, como observamos, está con 0 y podemos nosotros dar un valor arbitrario de, qué sé yo, unos 30 metros, ¿no? El cual ya vamos a tener acá prácticamente, ya hemos dado el valor de 30 metros y lo que nos indica es prácticamente que debemos seleccionar el primer objeto. Entonces podemos seleccionar esta y ahora nos indica seleccionar el segundo objeto, ¿no? Para ya volverlo en curvo esa línea con la cual nosotros estamos realizando la práctica, ¿no? Entonces nuevamente podemos realizar nuestro ejemplo, ¿no? Presionando el fillet, seleccionando el radio con R y acá seleccionando el radio, ¿no? Que en este caso vamos a seleccionar un radio menor que sea de 10 metros. Vamos a presionar el Enter y pues vamos a seleccionar en esta otra parte, ¿no? De 10 metros, ¿no? Y observamos cómo se ha vuelto en una curva prácticamente lo que estaba como rectas dentro de lo que significa
la figura inicial que estábamos trabajando, ¿no? Que era un rectángulo. Entonces, esa es la manera de trabajar con el fillet, ¿no? Adicional a esto, lo que podemos hacer es prácticamente convertir, ¿no? Con esta opción, lo que significa un polígono, por ejemplo, un cuadrado. Vamos a realizar un cuadrado de 100%, ¿no? Y vamos a cerrar el mismo, ¿no? Entonces, realmente este cuadrado nosotros podemos convertir en un círculo debido a lo que tenemos. Entonces vamos a tener acá el fillet. Nuevamente vamos a seleccionar por el radio, ¿no? Y podemos indicar que el radio sea cada 50. Entonces para esto ponemos acá, ¿no? Nuevamente nos vamos a la opción, nuevamente el radio, podemos poner los 50 que está y seleccionar, ¿no? Vamos a ir seleccionando cómo se va a ir convirtiendo en una forma circular dentro de lo que significa, ¿no? Nuestro cuadrado inicial. Entonces, para por defecto guardado, simplemente vamos a proceder a marcar y lo que era a una circunferencia, ¿no? Entonces, esa es una opción para poder ir trabajando con el fillet siempre y cuando se nos presente, ¿no? Dentro del ámbito que vayamos a trabajar, ¿no? El realizar alguna curva de estas características. Adicional a esto, lo que podemos observar dentro de todo esto también es el chamfer, ¿no? El chamfer que se va a caracterizar por dar cortes, ¿no? En función a las esquinas que nosotros vayamos a considerar, ¿no? Y para esto lo más usual es pues utilizar, ¿no? Lo que va a significar la distancia, ¿no? Nosotros podemos dar distancias, vamos a presionar la D de distancia y Enter, ¿no? Entonces nos indica que introduzcamos una primera distancia de lo que se conoce como el chamfer, ¿no? O corte que tiene que tener cada una de las figuras. Entonces acá vamos a especificar, podemos darle un valor de 50, ¿no? Y ahora nos indica que especifiquemos una distancia de la segunda línea, ¿no? Para la segunda línea, para que haya una diferencia, puedo ponerle un valor de 20, ¿no? O de 25. Entonces, Enter. Y ahora sí, debo de seleccionar la primera línea. Vamos a hacer este ejemplo acá. La primera, no olvidemos que tiene que ser de 50. Y la segunda, que tiene que ser de 25. Entonces, al realizar esto, prácticamente hemos hecho desaparecer lo que viene a ser la esquina, ¿no? Y se ha convertido en un corte, ¿no? Que se puede reflejar en la figura misma. Entonces, podemos ir nuevamente realizando. En este caso, podemos utilizar valores que sean iguales, ¿no? Y vamos a observar que, a diferencia de este, pues va a tener un corte más regular, ¿no? En comparación a este otro que hemos ido realizando. Entonces presionamos el chamfer, ¿no? Nuevamente las distancias y podemos poner acá el valor de 20 para el primer lado y también 20 para el segundo lado, ¿no? Entonces ahora presionamos la primera línea y la segunda línea. Entonces tenemos un corte más regular, ¿no? Que ha correspondido a lo que significa el uso de el chamfer y el fillet respectivamente, ¿no? Entonces, son muy útiles este tipo de opciones al trabajar, ¿no? De acuerdo a las características que vayamos realizando en el diseño de una vivienda, ¿no? Pues nos van a facilitar realizar cortes de manera rápida dentro de lo que significa los polígonos regulares. Entonces, adicional a esto, lo que podemos ir observando va a ser el
measure, que va a actuar prácticamente como un espejo, ¿no?, dentro de lo que significa el programa. Para esto del measure podemos realizar los siguientes ejemplos, ¿no? Vamos a tener acá un círculo y también podemos trazar un polígono, ¿no? Y vamos a trazar una línea de referencia. Una línea de referencia en la cual nos va a servir para poder identificar justamente el measure respectivo, ¿no? Entonces vamos a ir realizando el measure, nos indica que debemos seleccionar los objetos, hacemos enter y especificamos un punto el cual va a significar, ¿no?, la línea del measure regular, ¿no? Podemos decir que sea esta nuestra línea, ¿no? Y ahora nos dice, para reflejar el objeto, ¿quieres que se borre el objeto inicial? Sí o no, ¿no? En este caso, si yo le pongo no, N, entonces veo de que se ha duplicado prácticamente, pero considerando esta línea de referencia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese dado, bueno, vamos a hacer acá otro, ¿no?, otra línea de referencia, en la cual voy a utilizar nuevamente lo que significa el measure, ¿no? Para lo que es el measure, selecciono el objeto, enter, y selecciono el punto de referencia, ¿no? Y ahora voy a presionar, y sí, quiero que se borre el objeto que es de referencia. Entonces, yes, ¿no?, enter. Y prácticamente el objeto con el cual yo estoy trabajando para que se pueda duplicar, ¿no?, en una imagen muy similar, ha desaparecido, puesto que le he puesto esa opción para que el objeto vaya a desaparecer, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de nuestro polígono, ¿no? Podemos considerar, vamos a volver a hacer, ¿no? Vamos a seleccionar el objeto, enter, y pues vamos a seleccionar el punto de reflejo, ¿no? Entonces acá tenemos y vamos a borrar este objeto con yes, ¿no? Entonces prácticamente hemos observado cómo es que se ha reflejado en esta otra parte, pero que hemos decidido borrar, ¿no?, el objeto inicial que se encontraba en este otro sector, ¿no? Entonces este measure puede prolongarse tanto a izquierda a derecha como también arriba abajo, ¿no? Siempre y cuando nosotros vayamos a tener una línea de referencia. Ahora, no siempre es necesario que nos hagamos una línea externa, ¿no? Si queremos, podemos realizar una en función a algún lado de este polígono, en este caso, y luego veremos alguno en función a lo del círculo, ¿no? Entonces, en función a esto, a este nuestro polígono, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llamar nuevamente al comando, ¿no? Vamos a seleccionar el objeto y posteriormente el enter para poder elegir la línea de referencia, ¿no? Entonces, para este caso yo le voy a poner no, y veo cómo es que se ha reflejado en función a esta mi línea que tengo en la parte inferior, ¿no?, o en la parte baja. Lo mismo puedo hacer acá. Lo mismo puedo hacer en la línea superior, considerando ese lado, ¿no? Aprieto el measure, selecciono el objeto, enter, y prácticamente voy a indicar mi línea de referencia y voy a borrar esto, ¿no? Entonces, observo cómo es que se ha ido, digamos, duplicando, pero sin dejar la primera referencia marcada, ¿no? Y lo mismo sucede con estos otros ejemplos, ¿no? Los círculos, que también podemos realizarlo hacia la parte de abajo y hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, cuando utilicemos estos measure, por lo general, vamos a tener que hacer uso, ¿no?, izquierda, derecha, arriba, abajo, y de esa manera poder duplicar en función de lo que nosotros necesitemos aplicar, ¿no?, en función al comando que estamos utilizando, ¿no? Eso en cuanto al measure, ¿no?
Entonces podemos ver otra de las opciones, ¿no? Que es el rotate, ¿no? Prácticamente para rotate lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el objeto, dar un ángulo y en función a eso irás rotando, ¿no? Cada ángulo que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Entonces acá seleccionamos el objeto, indicamos el punto base y acá podemos especificar un ángulo de rotación, ¿no? Si le ponemos los 90 grados, es un ángulo recto, por lo cual, miren, el polígono se ha puesto en esta forma, ¿no? Si yo quisiera rotar nuevamente, ¿no? Pongo mi punto de referencia y pues le puedo poner simplemente 50 grados, ¿no? Entonces, ahí es como ha ido rotando 50 grados desde mi anterior punto de origen, ¿no? De esa manera es que puedo ir considerando la rotación, ¿no? De diferentes gráficas, ¿no? Ahora voy a dar 30, ¿no? Y ahí estamos. Esto en cuanto al comando que tiene que ver con la rotación, ¿no? Vamos a seleccionar una vez más para que esté uniforme el criterio. Especificamos y vamos a poner 10 grados, ¿no? Para llegar y completar a los 90 grados que podemos tener inicialmente, ¿no? Eso en cuanto a la opción que significa el rotate, ¿no? Otra de las opciones muy comunes para lo que significa esto viene a ser el move, ¿no? El move que es mover o el copy que es el copiar, ¿no? Si yo utilizo el comando move prácticamente, ¿no? Me indica que seleccione los objetos. Hago clic, enter, selecciono algún punto que voy a considerar para poder mover, ¿no? Y para copiar lo mismo, ¿no? Para copiar realizo lo mismo. Selecciono el objeto, enter, el punto de referencia y puedo copiar, ¿no? Hacia donde yo quiera, ¿no? Entonces, esto puedo ir copiando. Ahorita está en modo orto. Puedo copiar hacia donde mejor me parezca, ¿no? Entonces, presiono con el enter o prácticamente la tecla ESC, ¿no? Entonces, de esta manera ya tengo los objetos como se pueden observar en esta parte. Algo bien importante dentro de todo esto también viene a significar la opción que corresponde al offset, ¿no? El offset, que como vemos acá, va a estar representado por este icono, ¿no? En el cual podemos nosotros dar los correspondientes líneas, ¿no? Cada cierto intervalo. Entonces, para esto vemos especificar la distancia del offset. Podemos decir cada 10 metros, ¿no? Y seleccionamos el objeto. Vamos a seleccionar el objeto y ahora hacia afuera 10. Nuevamente 10, 10, 10, ¿no? Quizás quisiera realizarlo con otro valor, lo vamos a hacer enseguida. Voy a tener acá. Voy a mover estos que tengo inicialmente. Hasta este punto, ¿no? Y este lo puedo borrar. Entonces, si quisiera dar un valor mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nuevamente recurrir al offset y puedo darle 30, ¿no? Entonces puedo partir de acá, pero ya esta vez con 30, ¿no? Si quisiera dar un valor interno, ¿no? Al primer polígono con el cual yo he ido trabajando, pues offset, le doy el valor, ¿no? Le puedo dar de unos 5 y ahí observo cómo es que ya tengo esas características dentro de mi figura que estoy planteando, ¿no? Lo mismo sucede con
los círculos en caso de trabajar con los círculos, ¿no? Voy a hacer un copy. Me voy a venir acá. Prácticamente para cualquier figura va a ser el procedimiento de la misma y muy similar para poder elaborar ya sean muros principalmente o cualquier figura geométrica muy similar a estas, ¿no? Nos venimos al offset, damos un valor de 10 inicialmente y podemos ir prácticamente realizando, ¿no?, todo lo que va a significar el área de influencia, ¿no? Si es que quisiera de internamente, también puedo considerar el valor más bajo. Entonces, offset, el valor más bajo, puedo decirle 3. Y de acá hacia adentro, ¿no? Miren, se ha ido graficando tanto internamente como externamente, ¿no?, en lo que corresponde a lo que es el offset tal y como lo estamos observando, ¿no? Entonces va a ser muy útil, como les menciono, para elaborar algún tipo de muros, ¿no?, paredes, a la hora de graficar los planos correspondientes. Dentro de esta opción hay algo importante. Voy a trazar acá una línea de referencia y también voy a trazar otra por este otro sector, o bueno, por este otro lado. Puede ser por ahí, ¿no? Y voy a utilizar lo que se conoce como el comando de corte, ¿no? Entonces acá tengo el comando de corte. Me va a indicar que yo quiero que se corte entre esto y esto, ¿no?, todos los círculos que están acá. Entonces, enter, y voy a ir dando el corte respectivo, ¿no? Acá el corte es respectivo. Entonces, de esa manera es que estoy utilizando prácticamente bien el comando de realizar los cortes, ya sea con solo una línea de referencia o con 2 líneas, como en este caso, ¿no? Va a ser muy útil para poder realizar alguna modificación dentro de los planos que vayamos a elaborar, ¿no? Si quiero realizar otro corte, ¿no?, para esta otra parte, pues puedo realizar de la misma manera el trim, identifico los límites, ¿no?, para el corte y enter. Una vez que hice eso, marco cada una de las líneas tal y como se puede observar, ¿no? Entonces, ya estoy prácticamente utilizando estas mis herramientas para poder realizar alguna representación que tenga que ver con el corte respectivo, ¿no? Adicional a esto, también puedo considerar otra característica que va a ser la extend, ¿no? Esta extend que simplemente va a hacer referencia a poder extender alguna línea, ¿no?, hasta poder chocar con alguna otra referencia dentro del área de gráfico o del área de dibujo que estamos realizando. Un ejemplo que podemos considerar va a ser esto. Una línea que está hasta acá, ¿no?, en la cual no está chocando acá al círculo externo, ¿no? Y para esto lo que debo emplear es el extend, ¿no? Extend, marco la línea donde quiero que llegue, enter, y voy a prolongar esto haciendo un clic, ¿no? Entonces ya se ha prolongado de manera exitosa, podemos decir, prácticamente hasta chocar y ubicar con esta línea, ¿no? Lo mismo podemos hacer para este otro lado, donde aparentemente se ha sobrepasado, pero como hemos visto el trim, lo que podemos hacer es marcar el objeto que va a ser el límite, enter, y prácticamente hacer clic en alguno de estos dos lados si es que nosotros quisiéramos que desaparezca, ¿no? Y se mantenga dentro de los márgenes establecidos. Entonces, ahí está, ¿no? Lo he borrado y tranquilamente tengo esta línea para poder identificar todo lo que significa, ¿no?, a mi área de polígono. Entonces, esas opciones van a ser muy útiles
a la hora de ir trabajando con alguna práctica en especial. Ahora nos vamos a ir a la opción del array, ¿no? Y en la opción del array, pues vamos a considerar, al igual que la anterior, podemos considerar polígonos, círculos o polígonos que vamos a tomar como referencia. Entonces, para la opción array, ¿no? Lo que vamos a tener va a ser primero que nada identificar con cuál de estos array vamos a trabajar, que son duplicadores tanto en filas y columnas, ¿no? O en función al radio que nosotros vayamos a trabajar, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta esta, ¿no? La de tipo matriz, ¿no? En la cual vamos a seleccionar nuestro, bueno, lo haremos con estos círculos, enter, ¿no? Y prácticamente estoy observando que se ha duplicado, ¿no? Bueno, se ha multiplicado, ¿no? Ese círculo tanto en el eje norte como en el eje este, ¿no? En X y en Y. Y esto lo puedo ampliar o reducir de acuerdo a las características que yo vaya a necesitar, ¿no? De esta nuestra nueva ventanita, ¿no? En esta nuestra nueva ventana tenemos las columnas, ¿no? Que son prácticamente 4 por el momento y que nosotros podemos ampliar quizás a, qué sé yo, a 10, ¿no? Y en cuanto a las columnas, también podemos ampliar a las mismas 10, ¿no? Entonces, observamos cómo es que se han ido duplicando, ¿no? También es importante considerar el espacio que existe, ¿no? Desde acá prácticamente hasta este punto, y también un espacio que se puede considerar el total, ¿no? Entonces, puedo modificar este espacio, ¿no? Yo le digo que quiero cada 5, ¿no? Y veo cómo es que se reduce, ¿no? Prácticamente muy seguido, pero nos forma una figura que en algún momento nos puede ser útil, ¿no? Entonces voy a ampliarlo a 20, ¿no? Y veo cómo es que se está yendo separando, ¿no? Esto justamente debe ser debido al radio con el cual yo estoy utilizando. Entonces puedo ponerle en 40 y prácticamente ahí estamos chocando con las tangentes, ¿no? De cada una de las circunferencias. Le vamos a poner 50 y existe un espacio mucho más uniforme, ¿no? 50 y 59 está para el norte. También lo vamos a poner 50. Y el cambio que se observa, pues es más regular, ¿no? Para estas nuestras, para estos nuestros arrays que estamos considerando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la opción del array correspondiente, ¿no? Esto es para generalmente trabajar con matrices, ¿no? Si quisiéramos trabajar con el otro array, ¿no? Vamos a venirnos acá. Podemos considerar el polar, ¿no? Y para el polar, nuevamente vamos a hacer un pequeño círculo. Puede ser de 20. ¿No? Y de estos 20, pues lo que vamos a hacer es considerar esto, ¿no? El array, polar array, ¿no? Seleccionamos el objeto y prácticamente nos indica cuál va a ser el punto base o axial de la rotación, ¿no? Entonces yo voy a poner este, ¿no? Si le pongo ese, me va a salir esta ventana, ¿no? En el cual me indica que tengo 6 ítems y solo una columna, ¿no? Entonces voy a ir graficando acá. Puedo solicitarle que solo sean 3 y que esto pues se manifieste con también 3, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces aquí observo que se tiene 3 y 3, ¿no? En este espaciado también se puede observar acá, ¿no? El espaciado correspondiente para cada uno de estos array que pues el programa me lo está generando de manera automática, ¿no? Podemos darle un relleno, ¿no? Pero para el ejemplo que estamos utilizando va a bastar
el realizar de esta manera, ¿no? Entonces podemos ampliar esto, podemos ampliar a 6, ¿no? Y prácticamente vemos que se ha sextuplicado, ¿no? 6, 2, 4, 6, ¿no? De 3 ítems, ¿no? Podemos poner de 4 y prácticamente se vuelve en una cruz, ¿no? Si ponemos de 6, vamos a tener las intersecciones correspondientes, ¿no? Y aquí podemos ir buscando, ¿no?, algún número para poder ver cuál es el comportamiento que se tiene, ¿no? Podemos poner 5, ¿no? Y acá lo pondremos con 3, nomás que estaba de inicio, ¿no? Entonces, ahí está la opción del array para el tema del polar, ¿no? Adicional a esto, podemos ver el otro array, ¿no? Que va a ser, vamos a considerar primero un ejemplito. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar nuestro círculo. Y ahora nos venimos al array que va a ser en función a una línea, ¿no? En función a una línea. Entonces, para esta línea, lo que voy a realizar va a ser lo siguiente, ¿no? Primero que nada, el zoom extend. Zoom extend. Para poder observar todo lo que estoy realizando, ¿no? Y luego, pues, este círculo está muy grande, entonces voy a hacer otro más pequeño, ¿no? De unos 10, ¿ya? Y ahora voy a empezar a realizar una línea de referencia, ¿no? Puedo tomar esta mi línea de referencia, ¿no? En la cual, como ya sé hacer las curvas respectivas, pues le voy a dar un curviado correspondiente, ¿no? Con lo que es el fillet. Para el fillet voy a aplicar un radio, como hemos observado, y le puedo dar de alrededor de 20 a 30. Le puedo dar de 25, ¿no? 25 metros. Y voy a empezar a realizar este curviado, ¿no? Entonces, como veo, es muy pequeño, ¿no? Lo que he ido curviando. Necesito un valor mayor, ¿no? Porque aparentemente las longitudes que estoy considerando son muchísimo más excesivas, ¿no? Entonces, vamos a considerar nuevamente acá el fillet, el radio, y qué sé yo, le podemos dar de unos, bueno, lo dejaremos con 70 entre esta y esta, ¿no? Y ya se ha prácticamente vuelto la curva correspondiente, ¿no? Esto con el ánimo de simplemente identificar, ¿no?, cómo es que voy a ir realizando con el array que va a estar en función a la dirección que se tiene en una línea. Entonces pongo esta, voy a seleccionar mi objeto, el enter y la curva, ¿no? Entonces aquí puedo observar, ¿no?, cuál es el comportamiento que ha ido teniendo y cuál es la dirección que se tiene para poder completar, ¿no?, esta curva respectiva, ¿no? Entonces va a ser muy útil a la hora de identificar quizás el tema de las progresivas, ¿no?, cuando vayamos a realizar algún diseño de alguna obra de tipo lineal. Entonces, muy útil a la hora de ir trabajando. Y acá también podemos considerar, ¿no?, los diferentes espacios, las columnas y el número de círculos que pues vamos a utilizar, ¿no? Si solamente estamos utilizando 1 o 2, ¿no?, para el correspondiente valor. Aparentemente acá el número de ítems ya está predefinido porque ya tenemos espacios determinados. Si reducimos esto, quizás pueda ampliarse, ¿no? Aunque, como observamos, va a estar muchísimo más ceñido de lo que tenemos habitualmente, ¿no? Entonces podemos darle nomás el valor de 25, ¿no? Y acá prácticamente ya estamos observando esas características dentro de los arrays, ¿no? Entonces nos venimos con el escape y lo que vamos a hacer ahora es justamente aplicar el otro comando que tenemos que ir viéndolo para la sesión de hoy, ¿no? Move, vamos a mover nuestro cuadrado
Estamos moviendo el cuadrado y una vez que nosotros tenemos este cuadrado, pues vamos a aplicar la opción de escala, ¿no? Tenemos entonces la opción de escala. Nos indica vamos a hacer tres cuadrados, ¿no? Vamos a copiar con CP. Seleccionamos. Vamos a llevar uno por acá y otro por acá, ¿no? Y vamos a ver cuál es el comportamiento y la variación que se tiene, ¿no? Tenemos escala. Seleccionamos el objeto. Enter. Una base inicial o de referencia y vamos a poner la escala de factor que va a ser el doble. Entonces ya prácticamente se ha duplicado el tamaño en referencia a este otro, ¿no? Para este otro que tenemos a este otro costado, lo que vamos a hacer es escala. Yo quisiera que sea la mitad. Entonces, nuevamente escala, selecciono el objeto, enter, la base de referencia, el punto de referencia, y voy a poner la mitad, que para mí es 0.5. Entonces, ahí ya tengo 0.5, el 1.1 y el duplicado, ¿no? Dentro de lo que significa el uso de las escalas correspondientes, ¿no? Entonces, hasta esta parte, si existe alguna inquietud respecto a los comandos que estamos utilizando, a las opciones. Ya, perfecto, ninguna. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces ya prácticamente con eso estaríamos completando lo que significa a los comandos que se utilizan, ¿no? O son más utilizados después de estos que ya hemos ido observando en la anterior sesión, ¿no? Entonces vamos a ingresar al modo de configuración dentro de lo que significa para ya sea el estilo de texto y el estilo de dimensión que nosotros vamos a dar antes de ingresar a al respectivo acotamiento que se tiene en cada uno de los gráficos que estamos realizando, ¿no? Entonces, para esto, pues nos vamos a ir a la opción del Annotate, ¿no? Y acá vamos a tener justamente el texto que va a ser muy utilizado para lo que viene a ser los títulos y también las dimensiones que van a ser muy utilizadas para darles respectivo acotamiento o los valores con los cuales nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces vamos a poner acá el texto, acá la flechita, text style, ¿no? Esta, por si acaso, es una de las opciones que tenemos para poder ingresar a esta ventana, ¿no? Si nosotros quisiéramos considerar algún comando, pues lo que deberíamos de hacer es apretar el guión bajo, ¿no? Y style, ¿no? Al hacer esto, también nos bota directo a lo que va a significar, ¿no? La ventana correspondiente a el estilo de textos, ¿no? Dentro del estilo de textos, si bien en las anteriores versiones a la 2007, 2004, teníamos solamente dentro de las fuentes vectorizadas, que eran un poco más lineales, ¿no? Ahora ya se puede seleccionar una variedad de fuentes, ¿no? Que prácticamente ya vienen con una base de datos interna, ¿no? En las cuales se pueden utilizar las mismas fuentes que por lo general utilizamos en el Word o en el Excel, ¿no? En el Office. Entonces, dentro de esto podemos utilizar una amplia variedad de los textos correspondientes, ¿no? Para poder dar el estilo de texto, ¿no? Si bien es cierto de que en esta ventana siempre vamos a tener el modo de anotativo y el estándar, nosotros debemos de crear siempre un nuevo estilo de texto, ¿no? Para este nuevo estilo de texto nos recurrimos acá a la opción nuevo y dentro de la opción nuevo pues podemos poner cualquier nombre que se nos venga a la mente o que podamos recordar, ¿no? En este caso voy a poner estilo 1. Cuando pongo este nombrecito, puedo poner OK y ya veo que prácticamente has reconocido el programa al nombre que yo estoy dando para la correspondiente aplicación dentro de lo que significa el programa,
¿no? Entonces hago clic acá y puedo seleccionar el tipo de fuente, ¿no? Con el cual yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, si hago clic en esta, por ejemplo, observo como en esta mini ventana va a cambiar y me va a dar una referencia acerca del texto que voy a ir utilizando, ¿no? Entonces, eso puedo hacerlo acá, ¿no? Y observo cómo es que se va a anotar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, esta Casio es para las calculadoras, ¿no? Esta otra que son más inclinadas, ¿no? Y así puedo verificar algunas fuentes, ¿no? Que ya prácticamente son muy conocidas con las características propias que cada quien necesita, ¿no? La Arial, la Arial o la Times New Roman, ¿no? De igual manera puedo dar si va a ser el modelo, ¿no? De fuente que va a tener, si va a ser cursiva, negrita, negrita activa o simplemente va a ser regular, ¿no? Cuando hablamos de la regular nos referimos a una fuente que tiene las características propias, son gruesas, ni tampoco van a ir con más grosor que las anteriores, ni tampoco van a estar agachadas, ¿no? Entonces puedo considerar acá la regular, ¿no? Puedo considerar acá una cierta altura, ¿no? Que esta altura, es bien importante, va a depender del tipo de planos que yo estoy elaborando. Si estoy elaborando polígonos de 50 por 50, pues la altura recomendada será entre unos 5 a 10 quizás, dependiendo del espacio que yo tenga para el título respectivo, ¿no? Y esto va a tender a incrementarse si es que estoy utilizando polígonos mayores o polígonos menores para tal representación, ¿no? Y también en función al área. Entonces, para esta ocasión, lo que puedo hacer es considerar una cota de 20, ¿no? De 20 de altura y pues al realizar esto ya prácticamente estoy haciendo que el programa reconozca todos estos parámetros que ya he dado, ¿no? No debo de olvidarme de realizar esto, clic en estilo y poner en set current, ¿no? Cuando pongo en set current es prácticamente que yo estoy diciendo al programa que ya no corra con el estilo que se tiene en el estándar, sino que corra con lo que ya he ido realizando o dándole el formato en lo que se conoce como estilo 1, ¿no? Entonces siempre me va a aparecer ese mensaje. Lo único que doy es sí, ¿no? Y ya para poder que tienen que ir realizando dentro de los planos respectivos, ¿no? Una vez que hago esto, lo cierro y puedo llamar al texto, ¿no? Directamente desde acá, ¿no? Con un multiline text. Miren, esto es el tamaño 20, ¿no? Puedo poner polígonos o letras, ¿no? Letras y enter, ¿no? Hago clic en cualquier lugar y ya prácticamente este está asumiendo un tamaño de 20 en este caso para este estilo de letra, ¿no? Un nuevo estilo, lo voy a poner estilo 2, para el cual voy a utilizar otro tipo de fuente. Puedo venir acá y voy a ver bueno, puedo utilizar esta, ¿no? Y voy a utilizar también un diferente tamaño. Si yo puedo ponerle 50, ¿no? 50, hago clic en estilo 2 y pues set current, ¿no? Set current. Entonces me sale este mensaje y le pongo sí. Y prácticamente estoy diciendo al programa que a partir de ahora utilice este estilo para poder realizar los respectivos títulos, ¿no? O particularidades y características que tenga en cuanto al tipo de título que estoy utilizando, ¿no? Entonces miremos los cambios, ¿no? Vamos a realizar acá y podemos poner polígonos, ¿no? Entonces prácticamente ya tengo una letra, ¿no?
con un tamaño definido de 20 y en este otro caso otra letra que tiene un tamaño mucho más mayor a esta, ¿no? De 50, pero que en ambos casos, como se les indica, es que se va a utilizar en función de las características del terreno, ¿no? Del plano que nosotros vayamos a utilizar para poder diferenciar de la letra con la cual nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a el acotamiento respectivo, ¿no? Ubicar las letras dentro de los planos que vayamos a realizar, ¿no? Escape. Y ahora podemos pasar pues con las dimensiones, ¿no? Si bien yo presiono esta que corresponde a las dimensiones, muchas veces no está configurado con el formato que yo desearía obtener, aunque en este caso sí, ¿no? Entonces, antes de proceder a realizar el respectivo acotamiento, lo ideal y lo recomendable siempre es dar una configuración de inicio, ¿no? ¿Cómo doy esta configuración? Pues acá, en dimensión y aquí en la flechita, clic, y me va a salir esta mi ventanita, ¿no? Si por alguna razón no quisiera utilizar esa, ¿no? Debido a las diferentes debido a las diferentes versiones con las cuales vaya a utilizar lo que significa el AutoCAD, pues acá en la barra de comandos, ¿no? Barra baja y dim style, ¿no? Que es dimensiones, estilo de dimensiones, ¿no? Dim style. Y me sale prácticamente la misma ventana con la cual yo voy a poder trabajar, ¿no? Al igual que vimos en el texto, podemos ver de que acá, por lo general, siempre va a estar con estas tres opciones, ¿no? En lo referente a las anotaciones, ¿no? El ISO 25 y el estándar. Nuevamente recalco que de acuerdo al criterio que nosotros vayamos a utilizar, lo recomendable siempre es tener una nueva dimensión, un nuevo estilo de dimensiones o de acotamientos, ¿no? Entonces podemos darle aquí, cotas 1, ¿no? Cotas 1, el cual va a ir para todas las dimensiones, ¿no? Tanto lineares, angulares, de radio, diámetros, coordenadas, las tolerancias respectivas, ¿no? O si no, simplemente podemos elegir alguna de estas en función a lo que estemos trabajando, ¿no? Para este caso, cotas 1, vamos a poner continuar, ¿no? Y una vez que continúo, pues me va a salir esta mi ventana, ¿no? Acá puedo dar algunas características que van a ser muy, pero muy útiles. La flecha, el tamaño de letra que se va a utilizar o de número, ¿no? El offset respectivo a todo el espacio, ¿no? Y demás características que tienen que ver principalmente con el acabado dentro de el acotamiento respectivo que se elabora y se realiza para cada uno de los planos, ¿no? Entonces podemos empezar con las líneas, ¿no? Dentro de las líneas tenemos lo que corresponde a la dimensión de las líneas, ¿no? Para la dimensión de las líneas podemos tener diferentes colores y observamos cómo en la mini ventana va a cambiar prácticamente cada una de esas características que están acá, ¿no? Otras son más notorias y otras no son tanto, ¿no? Pero acá se puede diferenciar a qué está haciendo referencia de los elementos que prácticamente nos sirven para poder acotar los planos, ¿no? Entonces puedo ponerle otro color verde, ¿no? Está bien con blanco, lo dejo, ¿no? El tipo de línea con el cual yo voy a utilizar, ¿no? Si va a ser continuo, por bloque, por line, ¿no? La apariencia que va a tener, ¿no? Y también puedo dar el grosor de línea, ¿no? Aquí vemos de que igual está por línea, por bloque, por contorno, pero adicional a esto también tiene diferentes tamaños las líneas con las cuales nosotros vamos a ir trabajando. Esto no va a ser en algunos casos muy notorios en la interfaz, sino se va a registrar y se va a dar la diferencia principalmente a la hora de realizar el plotter respectivo.
respectivo, ¿no? A la hora de plotear es ese momento en el cual se diferencia ya el grosor de las líneas, ¿no? Entonces, eso en cuanto al grosor de las líneas, ¿no? Acá tenemos el espacio de base de las líneas, ¿no? El cual podemos ir aumentando, ¿no? Podemos ponerle 5, ¿no? Y posterior a esto, pues vamos a ver que el espaciado va a ser mucho mayor, ¿no? Podemos darle simplemente 3 para que el espaciado sea mucho menor, ¿no? Podemos suprimir y hacer aparecer las dimensiones de la línea correspondiente o simplemente dejarlo los respectivos valores, cosa de que no se debe de hacer, ¿no? Siempre tiene que tener una flecha que establezca de dónde a dónde es el valor que se muestra o se acota, ¿no? Podemos también considerar la extensión de las líneas, ¿no? Ya sean por bloques, por layers o por colores, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Justamente es esta la que va a corresponder a la extensión de las líneas, ¿no? Podemos utilizar, al igual que en el anterior, cualquier color para poder realizar esta diferencia dentro de la mini ventana, ¿no? Acá tenemos el tipo de líneas, ¿no? Que ahorita están por bloque. Podemos considerar otras también, ¿no? En muchos casos estas se cargan, como podemos ver acá, ¿no? Dentro de una base de datos que ya maneja el programa, ¿no? Y si por alguna razón nosotros no estamos conformes con esta base de datos, pues podemos adquirir, ¿no? La base de datos externa y de esta manera poder dar nuestras propias líneas con las características habituales que se cargan desde este punto, ¿no? Entonces, eso como referencia, ¿no? Entonces, eso acá en cuanto a la línea del tipo 1, aquí para la línea continua del tipo 2, ¿no? Y también el ancho de línea, ¿no? Acá, ¿no? En la cual podemos ir trabajando con esta. Miren cómo es que se ha agrandado o se ha engrosado la línea, ¿no? Trabajando en 0,90. Entonces vamos a ponerlo como estaba a un inicio. Y aquí prácticamente vamos a desactivar, si queremos, esas extensiones de línea que para algunos es molestoso, ¿no? Entonces podemos desactivar en esta parte, ¿sí? Tanto para el lado derecho o arriba, como para el lado de abajo o izquierdo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las líneas corresponde, ¿no? También podemos mencionar la extensión de las dimensiones de las líneas y acá podemos dar ese valor, ¿no? El offset de origen también podemos darle acá, que se lo vamos a cambiar a 0,3, ¿no? Y aquí podemos darle simplemente a 1,5. Entonces, ¿ha modificado en algo? Sí, se ha modificado, ¿no? Podemos reparar para que haya el corte respectivo o prácticamente arrastre las líneas de referencia desde cada uno de los vértices que nosotros estamos considerando, ¿no? Entonces, eso nuevamente recalco con esta nuestra opción respectiva, ¿no? Lo vamos a dejar allí, ¿no? Y podemos ahora observar lo que corresponde a los símbolos utilizados para las flechas, ¿no? Para los símbolos acá tenemos, ¿no? El primer punto, en el segundo, donde vamos a poder observar diferentes características de estas flechas, ¿no? Podemos tener uno que va a ser la flecha de color blanco. Miren cómo es que ha cambiado. Si yo quisiera el círculo, miren, ha cambiado en círculos, ¿no? Entonces, esto va a estar en función, como recalco, de las características y condiciones que nosotros queramos dar al momento de plotear cualquier plano, ya sea para arquitectura, ingeniería o topografía, ¿no? Dentro de lo que estamos indicando, ¿no? Acá podemos ver una serie de muestras, ¿no? Que van a ir trabajando con las flechas respectivas, ¿no? Tanto como primarias, secundarias y las principales, ¿no? También se puede observar el tamaño de flecha con el cual vamos a ir trabajando, ¿no? Voy a ampliar a un 10, exagerado. Y observo prácticamente que se ha distorsionado, ¿no? Pues estoy exagerando
con el tamaño de flecha que yo estoy considerando, ¿no? Entonces, si tengo que elaborar un plano con este tipo de flechas, prácticamente le estoy quitando el impacto visual que va a generar y nos va a dar una manera positiva, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que no deberíamos de realizar y siempre dar un tamaño en función al tipo de trabajo que estemos realizando, ¿no? Si tenemos dos, está en lo permitido, ¿no? Podemos darle un valor de 5, ¿no? Que también quizás, ¿no? Ya está exagerado. Entonces, simplemente nos podemos quedar con 2 o 3 quizás como referencia para dar el tamaño de las flechas en este punto, ¿no? Podemos utilizar el punto central del marcado, ¿no? Ninguno, ¿no? Por marcas o por líneas, ¿no? Y en función de que vaya utilizando cada esto, pues se va a ir habilitando esta mi opción, ¿no? Aquí puedo darle que no sea cada 2,5, sino que sea cada 0,5. Entonces me vengo y prácticamente estaría cambiando el marcado en esta dimensión que respecta al acotado respectivo, ¿no? Acá también puedo considerar un tamaño, ¿no? Para que de alguna u otra manera se pueda observar. Vamos a ver si es que vamos a tener alguna respuesta favorable, ¿no? Entonces, como vemos, hay algunas opciones que no se van a reflejar de manera real y automática en la mini ventana con la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, estos criterios podemos darlos acá en lo que respecta al símbolo y las flechas, ¿no? También podemos considerar la otra pestaña, la que va a estar con el texto, ¿no? En el texto podemos darle, ¿no?, los estilos que nosotros hemos ido realizando, ¿no? Prácticamente en el AutoCAD todo lo que vayamos a hacer se va a ir encadenando entre uno y otro según las necesidades que correspondan, ¿no? También se puede realizar el cargado, como les mencionaba, ¿no? Y la caracterización de estilos para el tamaño del texto correspondiente, ¿no? Entonces, eso en cuanto al texto, ¿no? Podemos dar un color, ¿no?, como en este caso el rojo, ¿no? Lo vamos a dejar nomás en el blanco, ¿no? Y acá en Fill Color el relleno, ¿no?, que también podemos dar. En este caso las flechas no van a necesitar mayor relleno, pero a ver, podemos darle para el relleno respectivo, ¿no?, que va a corresponder al estilo de textos, ¿no? Entonces, eso tampoco es muy usual, ¿no?, el uso de estos. Entonces lo voy a dejar nomás como está correspondiendo, ¿no?, con el background respectivo, ¿no? La altura del texto, que también puedo mencionar, vamos a exagerar, ¿no?, con 4, y prácticamente al igual que lo que hicimos anteriormente, no va a ser muy visualmente atrayente esto que estamos realizando, ¿no? Entonces puede quedarse con 1.5 o con 2 en ese aspecto, ¿no? Para que de esta forma pues tengamos la referencia y sea atrayentemente visual, ¿no? Esto podemos ir ubicando dentro de lo que respecta al texto de las dimensiones que ya estamos utilizando para el acotado respectivo, ¿no? Esta otra que no va a ser muy usual, ¿no? En realidad va a tener alguna comparación para poder trabajar con cualquiera de los parámetros que estamos estableciendo, pero no va a ser muy usual el uso del fit dentro de esta ventana, ¿no? Ni tampoco el uso de las unidades primarias, si es que configuramos desde un inicio el nivel de precisión con la cual vamos a trabajar, ¿no? Ahora, si es que no configuramos, pues acá es donde debemos de dar con cuántos decimales se va a acotar, ¿no? Qué tipo de unidades vamos a utilizar, ¿no? Y si el símbolo de separación de decimales va a ser la coma o el punto, ¿no? Todos esos aspectos, pues podemos darlos acá, ¿no? Tanto para las unidades lineales, ¿no?, que son las que nos muestran la dimensión entre dos puntos, como también para las dimensiones de tipo angular, ¿no? Entonces acá tenemos, ahorita está en ángulos
en ángulos decimales, ¿no? Entonces, por eso está acá 80 grados. Si yo quisiera en grados, minutos y segundos, también cambiaría, ¿no? O en radianes, ¿no? Miren cómo es que cambia el valor correspondiente. O en radianes, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando en función de las características que yo desee incorporar y dar a conocer a la hora de, bueno, antes de proceder con el ploteo de los planos respectivos, ¿no? Entonces lo vamos a dejar acá, ¿no? La precisión también podemos utilizar cualquiera de estas, ¿no? Y estas otras, al igual que la FIT, no va a ser muy importante tocar ni tampoco el tema de las tolerancias, ¿no? Entonces los más importantes, las líneas, símbolos y texto. Estos tres son lo más importante y en caso de que no hayamos configurado al inicio, pues saltarnos a las unidades con las cuales se está manejando, ¿no? Eso para el respectivo procedimiento que tenemos para la dimensión de estilos que estamos considerando, ¿no? Una vez que consideramos esos estilos, pues podemos proceder a acotar con esto de acá, ¿no? Podemos decir alineado si tenemos líneas que están, como en este caso, ¿no? Así agachadas, pues se van a alinear a esta línea agachada y nos van a mostrar la verdadera magnitud, ¿no? 250,98. Otra alineada, en la cual vamos a tener nuestro valor, ¿no? Acá tenemos 239,29, ¿no? Entonces, de esa manera es que puedo ir trabajando con los acotamientos respectivos, ¿no? Ahora, si es que yo quisiera saber el detalle del arco, pues acá tengo un pequeño arco, voy a poner este arco, ¿no? Entonces puedo ver que este arco va a estar en el orden de los 49,77 metros, ¿no? Esto en cuanto al arco. Si quisiera de alguna u otra manera identificar cuánto de radio tiene, pues debo de tocar acá el radio, ¿no? De este círculo, ¿no? Y hemos estado con un radio de 24,68 metros, ¿no? También podemos ver el diámetro, ¿no? Para este otro círculo, ¿no? En el cual, miren, es 40 metros de diámetro, ¿no? Si quisiera saber el radio, obviamente va a ser la mitad, ¿no? Radio de 20, diámetro de 40. ¿No? Adicional a esto, también otra de las opciones que son muy habituales a la hora de ir trabajando con esto, viene a ser las ordenadas, ¿no? Las coordenadas. Muy útil a la hora de ya ir utilizando los planos que son georreferenciados. Bueno, para este caso vamos a hacer un array con nuestro pequeño polígono, ¿no? Vamos a moverlo a algún sector, puede ser acá, y vamos a hacer un array a partir de este, ¿no? Entonces nos venimos acá y a la opción array, ¿no? Rectangular, tenemos mi objeto, seleccionamos y vamos a poner acá más columnas, 8 por 6, ¿no? 8 por 6, ¿sí? Entonces ya tengo estos mis arrays y esto simplemente es para mostrarles el uso de el acotamiento por coordenadas, ¿no? Muy útil, como les menciono, cuando se realizan trabajos de topografía o georreferenciados, ¿no? Por ejemplo, para este punto necesito saber mi coordenada, tanto en un eje como en el otro, ¿no? En este y en norte. Entonces, acá está mi coordenada, que en este caso es para el norte y este es para el este, ¿no? Los cuales se van diferenciando, ¿no? Quiero hacer de este otro. Nuevamente voy a hacer acá, ¿no? Allí, para el norte y para el este, ¿no? Entonces, vemos cómo cambia, ¿no? De 4,361 a 4,400, pero en el norte se sigue manteniendo constante, ¿no? Entonces, a ver un último ejemplo de esto, ¿no? Para
el norte, que se mantiene el mismo valor, 550,36, y para el este, ¿no? Entonces, 4.129, ¿no? Hasta 4.400, ¿no? Entonces, esto, como les menciono, va a ser muy útil a la hora de realizar la representación o el enmallado. Este ejemplo está considerando algunos polígonos, ¿no? Para el enmallado respectivo, en cuanto a algún trabajo quizás referente a la topografía, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es un enmallado, podemos considerar unos 700 metros, ¿no? Podemos considerar por 700, vamos a ver esta, por 700, ¿no? Y acá vamos a ir con lo que respecta a esto, ¿no? A ver, vamos a mover esto a un punto mucho más arriba para que no perjudique. Y vamos a darnos valores de cada, qué sé yo, estamos trabajando con 700 metros, si más no me equivoco, nos podemos dar valores de 50 metros. Vamos a considerar el offset, ¿no? Vamos a dar valores de 50 metros para el engrillado, ¿no? Y vamos a ir elaborando las grillas respectivas, ¿no? Esto en función a los trabajos que están más relacionados ya esta parte con la georreferenciación y trabajos de ubicación de puntos en cualquier espacio geográfico, ¿no? O de terreno. Entonces, estoy dando justamente lo que viene a significar la grilla, ¿no? Correspondiente para este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, cuando se tiene esta grilla, lo que usualmente conocemos, los que estamos involucrados con esta parte de estos trabajos, es que vamos a tener justamente este tipo de coordenadas, ¿no? Tanto en este como en norte, ¿no? En este caso tengo mi coordenada en norte, ¿no? Voy a seguir realizando la última coordenada en norte, ¿no? Y también mi coordenada en este, ¿no? Para el área que estoy considerando. Voy a venir vértice, mi coordenada y también mi coordenada, ¿no? A este otro punto también le doy mi coordenada, tanto en norte como en este, ¿no? Y acá me faltaba el este, ¿no? Entonces, si observo, 4.711, 337, 4.711, 1.037, ¿no? Voy a con 5.411. Ya existe mayor valor en lo que significa el eje de los estes, ¿no? Y finalmente acá abajo, que tengo el valor en norte y el mismo valor en este, ¿no? Entonces, de esa manera es como puedo trabajar, ¿no? Y también ubicar los polígonos correspondientes en el área que se está trabajando dentro de este enmallado o grilla correspondiente que nos va a permitir trabajar con las coordenadas, como estamos observando, ¿no? Entonces, eso en lo referente a las, ¿no? También podemos dar el valor de los ángulos, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos acá? Tenemos esta nuestra figura, donde requerir el valor correspondiente del ángulo, ¿no? Puede ser 90 o puede ser 270, ¿no? 90 grados que existe entre esto o 270 externo a ese valor, ¿no? Lo mismo puedo hacer acá, 90 grados porque es un ángulo recto prácticamente, o también puedo considerar el otro valor que es 270. También esto no solamente es exclusivo para eso, sino también puede ser para estos de acá, ¿no? 135 grados para ir dimensionando a la hora de ya realizar, ¿no? Linear, ¿no? Que es la más utilizada junto con la alineada, ¿no? La alineada, podemos dar esta, entre estos dos puntos. Entonces, eso en cuanto a las acotaciones de las dimensiones respectivas
para los trabajos que tienen y están referidos antes de la presentación ya o del ploteo de los planos respectivos, ¿no? Si es que existe alguna inquietud, consulta quizás hasta este punto, estimados participantes. Ya. Entonces nos vamos a ingresar a la parte que va a corresponder a los layers, ¿no? Los layers que son más conocidos como las capas, ¿no? Estas capas o layers van a ser muy útiles, pues nos van a permitir realizar correspondiente diseño de viviendas, ¿no? O de cualquier tipo de obras, siempre y cuando vayamos a considerar todas las instalaciones que para ello llevan en sí, ¿no? Las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, hoy por hoy incluso instalaciones de red, ¿no? Que tienen que acompañar a todo este proceso de la construcción, ¿no? Entonces, para los layers es muy útil el comando LA, ¿no? Que va a significar el layer. Entonces apretamos el layer correspondiente y prácticamente nos va a salir esta ventana, ¿no? Cuando nos sale esta ventana, ¿qué es lo que podemos visualizar? Que por defecto estamos trabajando con estas dos capas o layers y por lo general siempre van a tener este color blanco si estamos con un entorno de fondo negro, o van a aparecer de color negro si estamos trabajando en un entorno de color blanco, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer al iniciar cualquier proyecto es siempre identificar, ¿no? Las capas correspondientes a cada uno de los incluso materiales que podemos utilizar, como les menciono, una capa para instalaciones eléctricas, una capa para lo que es la infraestructura como tal, una capa para lo que es las instalaciones sanitarias, ¿no? Y de acuerdo a la infraestructura, por ejemplo, podemos ir utilizando capas para lo que son ventanas, capa para lo que son los muros, para lo que es el acabado fino, para lo que son las puertas, ¿no? Y demás detalles constructivos que se tienen que utilizar, se realizan a la hora de poder mostrar nuestro plan. ¿Con qué fin? Con el único fin de tener organizado toda. Entonces, para esto es muy útil el utilizar capas y venirnos acá, ¿no? El cual nos va a significar, pues acá presionamos y nos sale layer, ¿no? Entonces, es acá donde nosotros podemos decir que esta capa o este layer va a corresponder, por ejemplo, a en los ejemplos que ahora estamos observando, porque la próxima vamos a ir actuando ya con algunos ejemplos de elaboración de planos. Acá podemos poner primero que nada título, ¿no? Para identificar los títulos que hemos ido colocando con el texto, ¿no? Entonces, título, enter. Queremos que el título tenga un color, qué sé yo, rojo le podemos poner, ¿no? Un color rojo, ¿no? Luego del título, el otro que vamos a utilizar va a ser para las cotas, ¿no? Para las cotas. Enter y nos vamos al color, ¿no? Entonces podemos decir un color, qué sé yo, un color verde. Ok, ¿no? Y luego nos vamos a otra capa, la cual podemos considerar las figuras que hemos ido utilizando, ¿no? O los elementos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, también pueden ser polígonos, ¿no? Entonces vamos a querer acá que esté en un color, qué sé yo, podemos darle este color, ¿no? Y bueno, estos tres ya tenemos acá, ¿no? Ya tenemos acá estas tres cotas, ¿no? En las cuales ya estamos identificando algunos de las figuras con las cuales hemos ido trabajando, algunos de los elementos, ¿no? Una vez que nosotros trabajamos con esto, podemos cesar, ¿no? Venirnos acá y prácticamente al observar esto, ya tenemos acá, ¿no? Nuestras capas o nuestros layers con los cuales hemos creado y los cuales también tienen colores característicos para cada uno de ellos, ¿no? Yo estoy mencionando títulos, entonces voy a marcar este y este, que son creo los dos títulos con los cuales he ido trabajando, ¿no? Y voy a utilizar título, ¿no? Prácticamente ya se ha convertido de ese color,
¿no? Del color característico para lo que significa el título respectivo, ¿no? Si es que quiero cambiar lo que significan las cotas, por ejemplo, yo puedo poner acá cota, acá también cota, cota, ¿no? Acá cota, cota, cota. Voy a identificar todas las cotas con las cuales he ido trabajando dentro de mi. Entonces, acá también tengo algunas cotas, ¿no? Que estoy trabajando. Ya no hay alguna otra. Acá está, ¿no? Acá también tengo. Y estas cotas, pues las voy a dar en la capa que corresponde, ¿no? En la capa que me he creado para tal efecto, ¿no? Entonces, estas que vienen a ser las cotas de las coordenadas, selecciono prácticamente, ¿no? Y finalmente estas de acá. Ya, prácticamente son son esas las cotas que he ido trabajando y yo le voy a dar la respectiva capa, ¿no? Cotas, ¿no? Entonces ya observo prácticamente cómo es que se ha cambiado de color, ¿no? Lo referente a acotamiento con el cual yo estaba trabajando, ¿no? Adicional a todo, solamente algunas figuras, puedo darle a esta, voy a darle a esta otra, a esta hemos trabajado con la respectiva conversión, ¿no? Voy a darle a esta otra, a estos pequeños círculos, ¿no? Y a estas nuestras líneas, como también a estas otras. Entonces, si yo marco esas como referencias, también puedo dirigirme acá. Entonces, ya tengo dentro del AutoCAD sí, diferenciadas, ¿no? Las figuras, los títulos, diferenciando así otros de similares características. Una vez que ya tenga esto, puedo ir hacia el layer que voy manejando. Yo no quiero que aparezcan en la impresión, ¿no? En el plotter, el tema de las letras. Entonces, prácticamente presionar el botoncito del foco y ha desaparecido prácticamente. Pero no lo he borrado porque sigue acá, ¿no? Solamente ha desaparecido momentáneamente debido a la orden que estoy dando con las capas. No quiero que estén estas figuras de color fucsia, pues hago que desaparezcan. No quiero que estén las cotas, ¿no? Voy a hacer desaparecer, ¿no? Apagando el foquito que está ahí a un lado, ¿no? Y simplemente me estoy quedando con las figuras que inicialmente el programa ha ido trabajando, ¿no? Si es que quisiera que de alguna u otra manera volviesen a aparecer, pues vuelvo a encender el foquito, ¿no? Para cada una de las capas y prácticamente ya tenemos lo que corresponde a lo que se ha observado, ¿no? Se ha vuelto a activar tanto los títulos, las figuras y las cotas, ¿no? De los elementos con los cuales trabajamos, ¿no? Entonces, si es que existe alguna duda, inquietud hasta esta parte, compañeros, al respecto, vamos a guardarlo por si acaso esto. Ya, entonces, en cuanto a la parte de las prácticas, lo voy a ir cargando, a plata. Si es que han tenido algún conflicto, pues pueden hacerlo notar a través del grupo para que de alguna u otra manera se les vaya aclarando y también dando las características para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema a plataforma, ¿no? Y de esta manera efectuar también y realizar el seguimiento correspondiente con las prácticas que ya se van a cargar en el transcurso del día de mañana para que vayan elaborando hasta el cierre de las sesiones, ¿no? Hasta la culminación del curso. Ya la próxima sesión que tenemos el día viernes, vamos a ir sacando todos estos
comandos que hemos ido utilizando y vamos a ir generando ya prácticamente lo que son algunos planos, algunas prácticas que, como les menciono, vamos a trabajar de manera interactiva en la próxima sesión, ¿no? Se les mostrará un ejemplo y tendremos un tiempo establecido para la elaboración de los mismos para que garanticemos de esta manera la realización como está establecido según cronograma. Si no hay ninguna inquietud, duda y o consulta, estaríamos dando por cerrada la sesión del día de hoy. Nos encontramos el día viernes a las 7:30 de la noche. Que tengan una agradable noche y Dios mediante el día viernes estamos a través de la pantalla. Chao, chao.